Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Guillén Herrera, soy biólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional y maestro en Biología de la Reproducción Animal por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo ya alrededor de 5 años de experiencia docente y he trabajado con chicos de secundaria y de bachillerato en sistema escolarizado, así como cursos de preparación para acreditar el bachillerato en un solo examen mediante Ceneval o mediante Acuerdo 286 de la SEP. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de ciencias de una forma introductoria y con un enfoque GED. Vamos a comenzar mencionando, bueno, ¿qué es la ciencia? La ciencia la podemos definir como un conjunto de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Cuando pensamos en ciencia probablemente nos venga a la mente varios campos de estudio y vamos a mencionar algunos de los más conocidos. Por ejemplo, tenemos a la biología, que se encarga de estudiar la vida, el origen de esta y las relaciones que se establecen entre los seres vivos a lo largo del tiempo. Tenemos a la química, que estudia la composición de la materia, así como los cambios que ésta sufre a lo largo de las reacciones químicas. Tenemos también a la física, que se encarga de estudiar los componentes fundamentales del universo, la energía y la materia. Por ejemplo, tenemos también a las matemáticas, que se encarga de estudiar los números, las figuras geométricas, las proporciones y las relaciones que se establecen entre estos. Tenemos a la geología, que estudia el origen, la evolución y la composición de la Tierra a lo largo del tiempo, así como la astronomía, que estudia la localización y la composición de diferentes astros y planetas, así como las leyes de movimiento que los rigen. Tenemos a la meteorología, que estudia los fenómenos atmosféricos, así como el estado del tiempo, y la geografía, que estudia la superficie de la Tierra desde un plano físico, pero también considerando que sirve como un hábitat para los seres humanos, así como otras formas de vida. Como vemos, son bastantes campos de ciencia y de hecho hay muchos otros que no estoy mencionando, como las neurociencias, la evolución, etcétera. Pero lo que quiero enfatizar aquí es de que las ciencias no están aisladas, sino que están conectadas entre sí, de modo que cuando yo hablo de un fenómeno biológico, también estoy considerando aspectos químicos, físicos, matemáticos, geológicos, etc. Hablar de ciencias es hablar de algo multidisciplinario. Pero para no hacer esto tan complejo, vamos a sintetizar a la ciencia de una manera más simple. Tenemos tres grandes grupos en donde tenemos a las ciencias de la vida, que abarcan la química, la biología, la medicina y otras ramas afines. Tenemos a las ciencias de la tierra y espacio, en donde tenemos a la geología, a la astronomía, a la geografía, etc. Y a las ciencias físicas, en donde tenemos principalmente ramas de la física, como la mecánica, como la termodinámica, electricidad, etc. La ciencia genera conocimiento y al mismo tiempo se generan preguntas y razonamientos, los cuales son abordados por algo que conocemos como el método científico, el cual es un conjunto de pasos que nos permiten llegar a una verdad de naturaleza científica. El método científico consta del el primer paso, que es la observación. Nosotros nos percatamos de algún fenómeno y nos preguntamos el por qué ocurre determinado fenómeno, el cual es el planteamiento del problema. Posterior a eso generamos una hipótesis, la cual es una explicación posible de por qué se da este determinado fenómeno. Pero para poder comprobar nuestra hipótesis tenemos que experimentar, es decir, generar un modelo que nos permita replicar este fenómeno y permitir generarnos resultados, los cuales vamos a analizar y posteriormente llegaremos a conclusiones. Entonces, de manera breve, este es el método científico y cualquier campo de conocimiento que se llame ciencia lo incluye. Vamos a un ejemplo. El descubrimiento del primer antibiótico. A principios del siglo XX, Alexander Fleming se encontraba observando un cultivo bacteriano, el cual se le había contaminado con la presencia de un hongo. Sin embargo, al observar su cultivo, él se dio cuenta que las bacterias no crecían alrededor de donde había crecido el hongo, como si éste las matara o generara alguna sustancia capaz de inhibirlas. A partir de varios experimentos relacionados con este fenómeno, él se dio cuenta que había una sustancia que producía el hongo, la cual no permitía que las bacterias crecieran. Hoy es conocida como penicilina y es uno de los antibióticos más utilizados a nivel mundial. Sin embargo,
El método científico no es algo exclusivo de científicos. También nosotros en nuestras casas todos los días podemos llevarlo a cabo sin darnos cuenta. Por ejemplo, un día nos disponemos a ver la televisión y observamos que la televisión no enciende. Entonces, a partir de esta observación y preguntarnos el porqué de esto, podemos pensar que a lo mejor las baterías se han agotado. Entonces vamos a reemplazar las baterías del control remoto y así debería encender. Sin embargo, puede que no sea así. Sigue sin encender, así que no son las baterías, por lo que buscamos una nueva hipótesis. Entonces, de esta manera podemos observar que el método científico no es algo nada más de científicos. También nosotros en nuestra vida cotidiana y en diferentes situaciones lo llevamos a cabo. Continuando con el tema de los experimentos, también podemos tener experimentos controlados. Estos incluyen variables, los cuales son factores o condiciones que van a influenciar o a afectar nuestro experimento. Podemos tener variables de tipo dependientes, así como variables independientes. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos macetas exactamente idénticas en términos de tamaño y de tierra, y vamos a sembrar 10 semillas de chícharo en cada una. Vamos a establecer nuestra variable independiente, que va a ser lo que nos va a permitir distinguir a nuestro grupo experimental y a nuestro grupo control, que es como estamos nombrando a cada una de las macetas. En este caso nuestra variable independiente sería la cantidad de agua, y esta variable independiente nos va a generar nuestra variable dependiente, que sería la fracción de semillas que están siendo germinadas a partir de esta variable. En el grupo experimental tuvimos mayor cantidad de agua, por lo que es de esperar que también tengamos mayor fracción de semillas germinadas, mientras que en el grupo control, al tener menos agua, también tuvimos menos semillas germinadas. De esta manera observamos cómo las variables dependientes son generadas a partir de las independientes. Cuando hablamos de ciencia también tenemos que considerar la forma en la que hacemos afirmaciones y en qué forma tomamos las evidencias, por lo que vamos a ver este pequeño ejemplo tomado de la guía GED. Dos químicos están diseñando bolsas de calor y frío instantáneos para una empresa de suministros de medicina deportiva. Su diseño utiliza sustancias químicas que reaccionan con el agua para calentar o enfriar esta dentro de las bolsas. Están investigando la reacción del cloruro de amonio con el agua para determinar si es endotérmica o exotérmica. Los procesos endotérmicos son aquellos que absorben energía, en este caso calor, y los exotérmicos son los que liberan energía. Continuando con el problema, el químico A leyó un estudio realizado recientemente por el Instituto Nacional de Normas y Pruebas, en el cual se informa que se absorben 27.6 kilojoules de energía por 100 gramos de cloruro de amonio cuando se mezcla con agua. El químico B midió la temperatura del agua en la cual se produce la reacción antes y después de esta. Los resultados se muestran en la tabla. Entonces aquí observamos que el científico B realizó 5 pruebas en donde primero tomó la temperatura del agua antes de la reacción. Fueron temperaturas muy similares y tiene incluso un promedio. Posteriormente tomó la temperatura del agua después de la reacción, la cual observamos que fue menor en todos los casos, lo cual nos está indicando que está perdiendo o disminuyendo su temperatura. Incluso nos ponen el cambio en la temperatura del agua, lo cual nos permite concluir, a partir de esta evidencia, nos pregunta, ¿los resultados obtenidos por el químico B respaldan o contradicen la evidencia informada por el químico A? Basándonos en los datos que nos dieron, podemos concluir que la respuesta correcta es la D. Los resultados del químico B respaldan los datos del químico A porque la temperatura más baja del agua indica que la reacción absorbe energía. Esto lo vimos reflejado en la disminución de la temperatura. Vamos a ver otro ejemplo. La teoría de la generación espontánea es una antigua teoría biológica que sostenía que ciertas formas de vida, animal y vegetal, surgen de forma espontánea a partir de ya sea materia orgánica, inorgánica o de una combinación de las mismas. Esta teoría es especialmente conocida porque Aristóteles, uno de los principales filósofos griegos, fue quien la propuso. Esta creencia fue profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles, luego sustentada y admitida por pensadores como Descartes, Bacon o Newton.
y comenzó a ser objetada en el siglo XVII. Hoy en día la comunidad científica considera que esta teoría está plenamente refutada. Louis Pasteur demostró definitivamente a mediados del siglo XIX que la teoría de la generación espontánea era una falacia, específicamente era una falacia a la autoridad, ya que muchos pensadores creyeron en esta ciencia, en esta hipótesis solamente porque Aristóteles era quien la había propuesto. Sin embargo, si algo tiene la ciencia es de que no respeta tradiciones, sino que busca la verdad y siempre se está corrigiendo a sí misma, de manera que la ciencia es algo dinámico. Bueno, volviendo al problema, postulando la ley de la biogénesis, que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. Entonces, en pocas palabras, lo que hizo Pasteur fue colocar un caldo vertido en un matraz, el cual se deformó mediante el uso de calor para darle esta apariencia como de cuello de cisne, como es conocido este experimento. Posterior a eso, se calentó todo el contenido del matraz para que se esterilizara y no tuviera ninguna forma de vida dentro de él. Para este punto del experimento, Pasteur tenía ya varios matraces estériles con caldo, pero era hora de demostrar de forma definitiva que la generación espontánea era solo un mito. ¿Cómo hizo esto? Bueno, estableciendo variables independientes y variables dependientes. De un número que tenía él de matraces con el caldo estéril, seleccionó solo algunos y decidió inclinarlos. De esta manera estaba seleccionando su variable independiente, el flujo de aire hacia el caldo. Esto él sabía que iba a provocar que se contaminaran los caldos y que de esta manera se desarrollara la vida, lo que sería su variable dependiente, el cambio de color en el caldo y el desarrollo de vida. Así que de esta forma él pudo demostrar que la generación espontánea no era verdad. La pregunta de este ejercicio sería: ¿qué podríamos concluir de este experimento? Y tenemos 4 opciones. La respuesta correcta, si pusimos atención, tendría que ser: la vida solo procede de la vida ya existente en el aire, agua o en cualquier material que no esté estéril. Muy bien, veamos un caso más. La varicela es un virus que causa una enfermedad. Se usan medicamentos para tratar los síntomas de la varicela, que son fiebre y malestar. En 1995, una vacuna en contra de la varicela estuvo disponible para las personas en los Estados Unidos. La gráfica muestra el número de casos de varicela reportados en 4 estados de los Estados Unidos de 1991 a 2007. Ok, entonces, ¿cómo leemos esta gráfica? Observamos en el eje de las X, que es tenemos el tiempo, yendo de 1991, pasando por el 93, 95 hasta el 2007. Mientras que en el eje de las Y tenemos el número de casos reportados en miles, es decir, 0, 15.000, 30.000, 45.000 hasta 105.000 casos. En 1991, por ejemplo, teníamos alrededor de 90.000 casos. En 1993 teníamos alrededor de 75.000 casos, mientras que, por ejemplo, en el 2003 teníamos apenas 15.000 casos. Esto nos está indicando de que a medida de que pasa el tiempo, los casos de varicela van disminuyendo. No significa que ya esté erradicada, porque incluso hasta el 2007 todavía teníamos alrededor de 15.000 casos. Ok, partiendo de esto, ¿qué conclusión está apoyada por los datos de la gráfica? Inciso A dice: la vacuna alivia los síntomas de la varicela. Inciso B: la vacuna es efectiva para tratar la varicela. Inciso C: la vacuna es efectiva para prevenir la varicela. E inciso D: la vacuna ha eliminado la varicela de los Estados Unidos. Bueno, primeramente podemos descartar el inciso D, ya que vimos en la gráfica claramente que no se ha eliminado la varicela de los Estados Unidos. También podemos descartar el inciso A, ya que la vacuna no alivia los síntomas de la varicela. De hecho, antes de la vacuna ya había medicamentos para aliviarlos un poco. Entonces estaríamos entre estas dos. Sin embargo, es importante considerar que las vacunas previenen enfermedades más que tratarlas, y de hecho es lo que nos indica el problema en su redacción. La vacuna es efectiva para prevenir la varicela, la cual elegiríamos como respuesta. Y pues muy bien.
Hasta aquí le vamos a parar por el día de hoy. Espero que hayan quedado claros los contenidos y que se hayan sentido cómodos con mi explicación. Les agradezco de antemano su atención, esperando poder seguir colaborando con ustedes. Se despide de ustedes el maestro Gustavo Guillén. Hasta luego.